Gracias por ver el video, soy Francisco y les voy a contar un poco de un trabajo que estoy haciendo en conjunto con Juan Pablo Bortagaray, aplicando, el título es elementos finitos para problemas de tipo Neumann fraccionarios. Como les decía, es un trabajo en conjunto que subimos hace poquito con Juan Pablo Bortagaray. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando en aplicando métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales que normalmente siempre tienen algún operador no local. Particularmente hemos trabajado siempre utilizando el laplaciano fraccionario en su versión integral. En general todos los algoritmos numéricos que hay para la resolución de este tipo de ecuaciones suelen utilizar condiciones de tipo Dirichlet sobre el operador diferencial. En este caso estamos considerando la aplicación de una condición de tipo Neumann. Las condiciones de tipo Neumann para este tipo de operadores son muy variadas. Puede haber todo tipo de... Todo esto ahora, un poco más adelante lo voy a explicar, pero todo esto suele provenir de alguna interpretación probabilística del comportamiento del fenómeno que uno busca describir con esta ecuación. Particularmente nos vamos a centrar en esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá vamos a utilizar este operador, que es el operador laplaciano en su forma, laplaciano fraccionario en su forma integral, con este operador extra de acá, que es una especie de generalización de la derivada normal a una versión no local. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestra ecuación diferencial. Acá vamos a usar siempre un alfa más grande que 0. Vamos a tener nuestra ecuación diferencial dentro del conjunto omega y una condición de borde no local a partir de este tipo de operador. Pero ¿por qué elegimos o por qué estamos tratando de utilizar este operador y qué significado tiene esta derivada normal no local? Nosotros decidimos utilizar básicamente toda la teoría que había sobre esto de este artículo de Di Piero, Rosotoni y Baldinocci, en donde ellos más o menos introducen lo que es este operador que les mostré recién, y también analizan un poco todas la interpretación probabilística de este tipo de operadores. Este es el operador que les decía. Si uno quiere tratar de entender un poco qué es lo que quiere decir, quiere intentar darle un poco de una interpretación a qué es esta derivada normal no local. Uno normalmente, cuando tiene una ecuación local con condición de Neumann, uno suele fijarse lo que es el flujo a través del borde del dominio. Uno directamente eso lo fija con lo que uno conoce directamente como la derivada normal a través del borde. Pero ahora necesitamos una versión no local que ajuste al operador que estamos utilizando. Entonces, para dar un poco una idea de qué quiere decir esta derivada no local, vamos a pensar primero en lo que sería un problema de difusión de calor no local. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está acá nos describe un problema de difusión, como podría ser la ecuación del calor, por ejemplo, con una configuración inicial de calor, la ecuación propiamente dicha, y lo que sería nuestra condición de Neumann de tipo homogéneo. Entonces, esta ecuación uno la puede pensar que a escala micro uno está describiendo el comportamiento a escala macro de el siguiente modelo probabilista. ¿Sí? Uno puede considerar que en realidad nuestra solución está tratando de describir la densidad de probabilidad de una partícula que se mueva al azar dentro del dominio, la cual da saltos, al saltar de un punto a otro, da saltos, la probabilidad de ese salto va a ser proporcional, o de hecho inversamente proporcional a una potencia de la longitud. Esta condición que está acá es la que proviene del laplaciano fraccionario, y entonces si la partícula sale del dominio, lo que va a hacer es inmediatamente en el paso siguiente va a volver al dominio. Si la partícula se fue afuera a un punto X en el complemento del dominio, va a volver a un punto Y adentro del dominio, con una probabilidad que va a ser proporcional a
efectivamente a la distancia entre ambos puntos, a una potencia de la distancia, mejor dicho. Por supuesto acá, fíjense que no es la misma densidad de probabilidad, porque esto tiene que estar normalizado de manera diferente para que sea una densidad de probabilidad. Bien, entonces la interpretación de qué es esta derivada normal, que acá es básicamente un operador, nos queda este operador diferencial, uno lo puede pensar como que está describiendo esto, que cuando la partícula sale, la partícula inmediatamente vuelve siguiendo más o menos la misma regla que seguía cuando se estaba moviendo dentro del dominio. No es la única condición de Neumann que hay muchísimas posibles condiciones de Neumann, en general cuando uno trabaja con operadores no locales. Nosotros elegimos esta por ahí, porque ya tenía una teoría desarrollada detrás y uno podía ya valerse un poco de los resultados de regularidad y bueno, etcétera. Pero cabe destacar que uno puede incluso tener muchas posibles condiciones de Neumann, ¿sí? Por mencionar una, la partícula, en vez de saltar directamente al complemento y volver, la partícula podría tratar de saltar y quedarse pegada al borde, por ejemplo. Esa es otra posible condición de Neumann que da otro posible operador acá. No hay un consenso sobre qué es exactamente, cuál debería ser la condición de Neumann, así que nosotros estamos trabajando por el momento con una de las que sería por ahí lo que nosotros creemos como una de las más aceptadas. Pero bueno, depende por supuesto de lo que uno trata de modelar. Entonces bueno, partiendo de la ecuación que les había contado antes, uno puede pasar a la forma débil. O sea, lo que vamos a hacer es pasamos a la forma débil y después, a partir de la forma débil, vamos a tratar de aplicar elementos finitos para tener soluciones numéricas. Entonces, consideramos la siguiente forma bilineal, ¿sí? Fíjense que es una forma bilineal que considera interacciones en todo RD, salvo interacciones que van del complemento al complemento de omega. Bueno, definiendo la norma que induce esta forma bilineal, la vamos a anotar así. Vamos a pensar en el espacio en donde vamos a plantear el problema débil, va a ser este que está acá, que van a ser aquellas funciones que tienen básicamente esta seminorma finita sumada a la norma de L2. Y con todo esto definido, uno puede plantearse la forma débil del problema anterior de la siguiente manera que está acá, ¿sí? En el medio obviamente tenemos que utilizar una integración por partes. La fórmula de integración por partes obviamente se presta, en este caso que tenemos este tipo de derivada normal no local, uno puede, uno tiene una adecuada fórmula de integración por partes para poder llegar a la formulación débil. Bien, entonces la idea es, a partir de esta formulación débil, uno vamos a tratar de plantear el problema de elementos finitos. Bien, entonces, un detalle de todo esto es que, por cómo está planteado el problema, uno debería conocer la solución en todo el dominio, no solo en el dominio omega, sino en todo el espacio. ¿Sí? Esto puede resultar un poco por ahí antiintuitivo si uno dice, bueno, pero estoy trabajando con una condición de Neumann que si fuese homogénea no tendría por qué interactuar con lo que pasa fuera del dominio. ¿Por qué yo tendría que describir cómo se va a aportar la función afuera del dominio? El tema es que, bueno, eso es cierto, uno podría tratar de replantear la ecuación con un núcleo distinto, de manera tal que todas las interacciones queden adentro del dominio de omega, pero lo que encontramos es que tratando de hacer eso se complica mucho más que si uno trata de aproximar la función afuera. Entonces lo que hicimos, ¿sí?, fue lo siguiente. Si este cuadrado de acá fuese nuestro dominio omega, lo que vamos a hacer es tratar de aproximar lo mejor posible la función afuera, no muy lejos de omega, y muy lejos de omega vamos a tratar de aproximarla con un elemento que
va a dejar de ser una función lineal, sino que va a ser simplemente una función constante, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar una malla de elementos finitos estándar, vamos a utilizar elementos regulares, es decir, que los radios internos y externos de cada triángulo se mantienen comparables. Esto que está por fuera de omega, que todavía es una malla de elementos finitos, le vamos a llamar el dominio computacional. Y fuera de omega, o sea, vamos a utilizar una malla de elementos finitos lineales a trozos sobre todo el dominio computacional, es decir, el dominio omega más este pequeño dominio afuera que ponemos por conveniencia. Y vamos a utilizar un elemento que tiene un soporte en todo el complemento, ¿sí? Que tiene un soporte no acotado, pero que va a ser una función constante. Más precisamente, lo que le decía, vamos a utilizar, vamos a anotar como lambda sub h a la unión del dominio auxiliar que está por fuera de omega más el dominio omega propiamente dicho. Estamos suponiendo por simplicidad que nuestro dominio omega está centrado en 0 y nuestra bola está centrada en 0. Obviamente generalizarlo después es sencillo. Es decir, con este h nosotros notamos el diámetro del dominio auxiliar. Vamos a utilizar, bueno, como les decía, bases de Lagrange en todos los nodos asociados al dominio computacional, y vamos a utilizar un elemento extra que es básicamente la función indicadora del complemento del dominio computacional. Entonces el espacio en donde vamos a plantear nuestro problema va a ser este espacio de acá, ¿sí? Que va a ser todas las combinaciones lineales que uno puede obtener utilizando las bases de Lagrange más este macroelemento que está soportado en el complemento del dominio computacional. Entonces, tomando este espacio, uno lo que puede hacer es plantear exactamente el mismo problema en la forma débil que antes y uno obtiene la formulación de elementos finitos, ¿sí? Hallar una función en nuestro espacio discreto que cumpla lo que decía la formulación débil que obtuvimos antes. Acá, por supuesto, hay un montón de cosas que uno debería tener en cuenta. La Laplaciana fraccionaria, el mismo operador, trae muchos problemas, como cuando uno quiere tratar de calcular, por ejemplo, la matriz de rigidez de esto, uno tiene que lidiar con integrales singulares, integrales en dominios no acotados, etcétera, etcétera. Por suerte, muchas de esas cosas se pueden copiar tal cual uno las resuelve para el problema Dirichlet, con lo cual esos problemas los pudimos sortear bastante rápido. Hay un par de problemas más que uno tiene, por supuesto, porque uno está trabajando con este elemento que queda en el dominio no acotado, que queda, perdón, con un soporte no acotado. Pero bueno, uno puede más o menos, utilizando las mismas técnicas que utilizaba para el caso de Dirichlet, uno puede después aplicarlas para este caso y bueno, entonces la implementación de esto es posible. No voy a meterme en los detalles de implementación porque sería demasiado largo, pero nada más mencionar que la idea de que uno puede más o menos repetir muchas de las ideas que usó en el caso de Dirichlet y usarlas acá y resolver esto de manera más o menos razonable. Bien, entonces, algunos resultados. Nosotros lo que probamos es la convergencia del método. La convergencia se da cuando el diámetro de los triangulitos, que los notábamos con este h, tienden a 0, y por supuesto tenemos que pedirle que el diámetro del dominio computacional tienda a infinito, porque uno quiere aproximar lo mejor posible la función por fuera del dominio. Para la prueba de convergencia no utilizamos demasiada regularidad extra de la solución, simplemente asumimos que nuestra solución está en el infinito log del complemento de omega hasta el borde incluso. Nuestra demostración no da órdenes de convergencia, simplemente una demostración de convergencia. Sin embargo, uno se puede construir soluciones de esta ecuación y tratar de mirar un poquito cómo es la convergencia. En particular, nosotros pudimos construirnos unas soluciones que entraban dentro de las hipótesis de todos nuestros resultados de convergencia, siempre que uno se mantenía con un S que sea menor que un medio, y que en particular por fuera del dominio omega la función la solución era constante. Entonces lo que pudimos ver en ese caso es que teníamos estos órdenes de convergencia que se ven acá. Teníamos que, si mirábamos la norma en L2, que es este que está acá, veíamos que
el orden de convergencia se portaba como S más un medio, que era más o menos parecido a lo que pasaba en el caso de Dirichlet. Y en el caso que mirábamos la norma en HS, el orden de convergencia se portaba exactamente como un medio. Acá recordemos que siempre estamos usando el S más chico que un medio, dejamos el H fijo y ya hicimos tender a cero el diámetro de los elementos. El tema de que esto converja con un H fijo probablemente tiene que ver con que para este caso particular que estábamos usando, nuestra función por fuera de omega, la solución era constante. Entonces el elemento, ese macroelemento la podía aproximar de manera exacta. Bueno, intentamos también algunos ejemplos en 2 dimensiones. Esto es como básicamente para mostrarles más o menos algún comportamiento cualitativo de las soluciones. Este ejemplo en particular usamos la bola de radio 1 centrada en 0, una función g que tiene un decaimiento cúbico, una función fuente igual a 2 y mantuvimos un diámetro auxiliar, al menos al principio, igual a 2. Entonces esto que estamos viendo acá es, en esta fila de abajo uno puede ver la solución dentro de omega, es decir, la solución acá en la bola de radio 1. Estas soluciones son para distintos valores de S. Disculpen, acá no los puse, pero es S igual a 3, a un medio y a 0.8. Lo que estamos viendo acá arriba es ya lo que sería la solución en todo el dominio, ¿sí? Este circulito rojo que está ahí afuera es lo que marca cuánto vale el macroelemento que tiene valor que es constante por fuera del dominio computacional. Y bueno, entonces esto, digamos, es también, ¿no? Acá estamos viendo este mismo gráfico, pero restringido a omega, ¿no? Acá estamos viendo un poquito de lo que pasa afuera, y lo mismo con los anteriores, con los siguientes, quiero decir. Y bueno, aparentemente, bueno, tenía sentido, por ejemplo, acá que para S igual 0, si nosotros agrandábamos para S igual, perdón, 0,2, si nosotros agrandábamos el diámetro del dominio computacional, el valor que tomaba el macroelemento tendía a 0, que era más o menos lo que esperábamos del comportamiento de la solución. Acá teníamos un caso límite en donde el valor del macroelemento convergía a un valor constante, y acá teníamos el otro caso en donde el valor de la solución por fuera del dominio computacional tenía que tender a menos infinito, y vamos viendo que el valor que tomaba el macroelemento era cada vez más pequeño, o sea, realmente estaba tendiendo a menos infinito a medida que uno iba agrandando el diámetro del dominio auxiliar. Bueno, eso en cuanto al comportamiento cualitativo digamos, de las soluciones. Después quedaba ver cómo se portaban las soluciones a medida que uno agrandaba el diámetro del dominio computacional. Obviamente uno quiere saber si nosotros tenemos dos parámetros que uno tiene que mover para que esto converja. Uno tiene que hacer que el h pequeño tienda a 0, que es el diámetro de los elementos, y que el h grande tienda a infinito. Acá nosotros lo que quisimos hacer es dejar un h pequeño muy pequeño, como para que no se note tanto que la malla sea gruesa, y empezamos a probar distintos tipos de diámetros posibles para un ejemplo dado. En particular, lo que probamos fue, tomamos omega como el intervalo menos 0,1, la fuente igual a 1, y el dato de borde, o sea, el dato de Neumann no homogéneo, como esta función que está acá para distintos valores de P. Y fuimos tratando de ver qué era lo que hacía. Entonces, en estos gráficos, lo que estamos viendo es, el primero es para un valor de S, ese es el parámetro fraccionario igual a 3, y otro para un valor de parámetro fraccionario igual a 8. Lo que estamos viendo es cómo converge la solución. Estamos viendo el logaritmo de las diferencias entre una y otra, ¿sí? Son soluciones calculadas con cada una con un radio auxiliar distinto. El radio auxiliar se va agrandando. Entonces lo que estamos viendo es el gráfico contra el valor del logaritmo del diámetro auxiliar. Entonces lo que se observa es que más o menos a partir de un momento el comportamiento asintótico es lineal. Entonces lo que quiere decir es que tenemos una especie de orden de convergencia en el h grande, que sería el diámetro del dominio auxiliar. Y bueno, esto fue todo. Gracias por ver el video.